Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí con el exárbitro Eduardo Bricio y además veterinario y periodista deportivo. Eduardo, gracias por la invitación. Y antes que nada vamos a conocer un poco de Eduardo Bricio, antes de entrar al tema que es la libertad de prensa en el periodismo deportivo. Primero, ¿por qué árbitro? Luego, ¿cómo surgió lo de veterinario? Y luego terminas ahí en Televisa. ¿Cómo está todo esto? Bueno, ¿por qué árbitro? Mi papá fue árbitro de fútbol. Fíjate que mi papá iba a una peluquería donde iban unos hermanos Huergo, que eran los mejores árbitros de aquella época. Y ahí les preguntaban a mi papá de fútbol, a mi papá le gustaba mucho el fútbol. Y le avisaron así que iba a haber un curso de árbitros. Entonces mi papá se metió al curso de árbitros. Entonces cuando nosotros éramos niños, íbamos a entrenar con los árbitros, mi hermano y yo. Venían a comer aquí a la casa los árbitros. Íbamos al fútbol a ver a los árbitros. Íbamos a entrenar con los árbitros, la pasábamos muy bien. Entonces pues fuimos más aficionados al arbitraje que al fútbol. Luego ya me metí a veterinaria y yo quería tomar el curso de árbitros, pero no se podía por las prácticas, que eran los sábados y los domingos. Entonces ya que me recibí de médico veterinario, ya que tenía una carrera, hubo un curso de árbitros y ya entré al curso. Y ya empecé a escalar peldaños hasta que me volví árbitro profesional. Y afortunadamente pude combinar ambas facetas, ¿no? De médico veterinario y de árbitro. Entrenaba a las 6:45, ya estaba en la cancha de entrenamiento. Y a las 10 ya estaba aquí en la clínica. A las 7 cierro la clínica y a las 8 ya, cuando había charla, pues ya estaba en la charla. Los partidos eran los fines de semana y aquí tenía alguien que me ayudaba, que me suplía. Entonces se pudo combinar muy bien, sin problema. Ok, ¿y cómo es que surge el periodismo deportivo? ¿Cómo es que decides que quieres ser periodista? Pues eso fue también medio casualidad. O sea, yo cuando me retiré, yo dije, ya no quiero saber nada del fútbol. Quiero tomarme un año selvático y ya no quiero saber nada del fútbol. Entonces yo me retiré en diciembre de hace 10 años y ya enero, febrero, marzo, ni veía los partidos, ni leía los periódicos. Pero cuando me iba a retirar, ya era la liguilla del retiro, entonces hubo una junta preliguilla, se anunció que iba a ser mi retiro. Si yo entraba a cuartos de final, arbitré un partido de Cruz Azul, no sé contra quién. Si ya no me iba bien, ahí acababa mi carrera. Luego arbitré una semifinal, me mandaron a la semifinal Pumas, Morelia Pumas, igual si ahí me iba mal, ya acababa, pero me fue bien, entonces ya pité la final, Monarcas Pumas, de ida, y ahí me retiré. Pero entonces, como era un acontecimiento futbolístico, no de gran importancia, pero comisionaron a un periodista del Universal que se llama Ángel Parra, mi gran amigo Ángel Parra, a que me hiciera seguimiento. Entonces me hicieron un seguimiento muy estrecho en los 3 partidos, en el de Cruz Azul, en el de Monarcas Pumas y en la final Monarcas Toluca. Entonces, como los 2 últimos partidos fueron en Monarcas, en Morelia, pues viajamos en el mismo avión, Ángel Parra y yo, incluso íbamos platicando. El último partido ya se subió a mi habitación con todos los árbitros juntos, nos hizo una entrevista a todos, nos hizo un reportaje, entonces como que ahí surgió amistad. Entonces en marzo me dijo, oye, te quiero hacer un reportaje de la clínica. Entonces vino y me hizo un reportaje de la clínica y me invitó a escribir una calumnia, que le llamo yo, en el Universal. Y desde entonces, hace 10 años que estoy escribiendo mi calumnia, primero una vez, luego 2 veces, y después 3 veces por semana. Entonces ahí empecé a ser calumnista del Universal y es lo que más me gusta hacer en los medios. Luego trabajé un poquito en Fox, en un programa que se llamaba Primera Vista, pero no te pagaban, era así de gratis. En el radio me han invitado a hacer otros programas, pero igual es un relajo para que te paguen. No, hombre, es un relajo. Finalmente Alarcón me invitó a Televisa en octubre, en enero entré al Universal y en marzo al Universal y en octubre a Televisa. Y ya me quedé en Televisa, voy a cumplir 10 años en Televisa en octubre también. Así, incursioné en los medios, no soy tanto como un periodista deportivo, pero sí trabajo en los medios de comunicación. Ok. Y luego veo que escribiste un libro, El Silbatazo Final, ¿no? ¿Cómo fue que decidiste escribir? Pues siempre había tenido la inquietud de escribir un libro. Y había varios amigos que me decían, ¿por qué no escribes un libro? Varios me motivaban a escribir un libro. Entonces un día de mi cumpleaños me regalaron un libro de Juan Villoro que se llama Los 11 de la tribu.
había un congreso de veterinaria en Cancún, bueno, en Progreso, ¿cómo se llama? Está ahí cerquita de Cancún, como una hora. Y me fui leyendo el libro de Juan Villoro. En el avión, llegando, le mandé un mensaje a mi esposa: ¿sabes qué? Voy a escribir un libro. Entonces ya hice una lista de anécdotas. Ahorita estábamos platicando y me acordaba de una anécdota, la anotaba. Y ya abrí una carpeta en la computadora y ahí le ponía el nombre de la anécdota. Entonces ya, como los domingos me sentaba a escribir, y ya sabes, como pianista, ya buscaba una carpeta y leía los títulos. Pues de esta anécdota voy. Y ya la desarrollaba. Y así lo empecé a desarrollar. No fue difícil escribir el libro, fue bien fácil. El problema, cuando escribes un libro, es quién te lo edite. No me gustaría decir que es una mafia, pero está muy cerca de serlo. Muy cerca. Están a un paso de ser una mafia los editores de libros. Y luego para comercializar el libro, porque esa sí es una mafia, las comercializadoras de libros. Muchas veces coludidas con las editoriales y con los grandes centros de venta de libros, ¿no? Entonces es bien difícil tratar de publicarlo por un lado y por el otro lado comercializarlo. Muy difícil. Ok. Bueno, y ya entrando al tema de la libertad de expresión en el periodismo deportivo, tú dime, ¿cuáles son las ventajas y desventajas en el periodismo deportivo? Bueno, pues mira, una de las ventajas es que haces algo que te gusta, que es una cuestión lúdica, la cuestión deportiva, un poco alejada de otros temas, de política o de la página roja, de homicidios o las páginas esas amarillistas. Cuando hablas de deportes, pues hablas de una cuestión lúdica, de una cuestión sana, de una cuestión que muchos personajes siguen, que muchas personas están al pendiente, y sobre todo de fútbol, ¿no? Cuando hablas de fútbol, pues es padrísimo, y aparte te da la oportunidad de seguir conectado con el medio, porque yo pensé que cuando yo me retirara de árbitro, pues ya nunca más iba a seguir ligado al fútbol. Sin embargo, pues te da la oportunidad de seguir participando, ¿no? en la gran fiesta del fútbol. Y bueno, las desventajas es pues, que a veces tienes que, sobre todo en el fútbol mexicano, pues puede ocurrir todo, ¿no? Puede ocurrir de todo, hasta a lo que es normal. Entonces hay una serie de circunstancias, ¿no? Que a veces son un poco desagradables, pero pues ni modo, si estás metido en esto, pues a eso hay que traerle el toro, ¿no? Ok. ¿Y cuando escribes un artículo tienes alguna limitación? ¿Y por qué? No tengo ninguna limitación. Mira, a mí a veces lo que me cuesta trabajo es escoger el tema del que quiero escribir. Una vez que tengo el tema ya es facilísimo, pongo a escribir y rápido. A mí me gusta mezclar un poco de los acontecimientos que están de moda, por ejemplo el cónclave que va a haber ahora con el Papa, pues darle un matiz de eso al fútbol, pero no, hay veces que no se puede. Procuro hacer alguna cosa así ingeniosa en que mezcles los temas del momento deportivos, sobre todo de fútbol, con algunos de los temas que hay de impacto en el medio general. Y una limitante que tengo es el espacio, el número de caracteres a los que te puedes referir. Hay veces que el tema es cortito y te puedes expandir mucho, y hay veces que el tema es muy extenso y tienes que ser muy concreto en lo que tienes que decir. Pero en cuanto al tema que toque, en cuanto al punto de vista que yo quiera darle al tema, nunca he recibido restricción alguna. O sea, no te dicen que tienes que escribir, que no, nunca. A veces sí me piden, oye, va a jugar Real Madrid-Barcelona, ¿no te tiras la columna sobre eso? ¿Nos interesa que escribas sobre eso? Ah, sí, cómo no. Pero normalmente el tema que yo tengo es libre. Igual si me hablan, oye, ¿no escribes del Madrid-Barcelona? Yo les puedo decir, oye, no quiero escribir, y no me lo respetan. Pero normalmente no me niego. Cuando me piden un tema, que escriba de un tema, por ejemplo, oye, del Chicharito, tú no escribes del Chicharito, o el Chicharito se va al Manchester, no escribes del Chicharito. No, pues, a veces me sugieren de ellos el tema, los editores, y yo lo desarrollo. Pero la mayoría de las veces, por ejemplo, hace rato me llamaron, voy a escribir para mañana, ahorita me tengo que poner a escribir, y me dijeron, ¿qué vas a escribir del partido de Barcelona, Manchester, de Milan? No sé si
Digo, yo tenía pensado escribir sobre un análisis de los Pumas, porque el domingo me puse ahí a ver algunos de las cifras que tienen, de las ventajas y desventajas. Y digo, ahora le va perfecto, vamos a sacar un artículo de Cortés y ahí te ponemos en esa página. Perfecto. Entonces ya quedamos que vamos a escribir, que voy a escribir de Pumas y el tema lo sugerí yo. O sea, nunca me han impuesto ningún tema, ni me han vetado ningún tema, ni me han cambiado ninguna columna, ni me la han dejado de publicar, ni le han cambiado una coma, nada. De repente sí se escribe un cajón con G, pues sí me dicen, no, pues no va con G. Pero en general, a raras veces que he cometido algún error de decir que un jugador participó en el América, por ejemplo, no, pues es que ese nunca jugó en el América, te equivocaste, sí es cierto. Pero todo para bien, no como para limitar mi expresión, que es el tema, no, jamás me han... Entonces, ¿consideras que hay libertad de prensa en el periodismo deportivo? Yo pienso que en general sí, al menos donde yo trabajo, sí hay libertad y la relación que tengo con los editores ha sido completamente diáfana. Ahora, sin embargo, no sé qué tanta libertad hay en términos generales, ¿no? Hay periodistas que nunca atacan a alguien, ¿no? Pero a lo mejor eso es porque eso es su estilo. Cuando alguien comete un acierto, hay muchos periodistas que lo aplauden. Y cuando se equivocan, hay una equivocación flagrante de alguien, lo justifican, ¿no? Luego a justificar. Alguien se equivoca, a justificar. Alguien hace bien, a aplaudir. Tal vez eso sea porque es el modus vivendi de ese periodista, o porque el medio donde se dedica, pues se lo exige, ¿no? Así ya no te podría decir. Okay. ¿Y qué tanto consideras que se manipula la información en el periodismo deportivo? Pues yo pienso que en cualquier lado, no solamente en el periodismo deportivo, en cualquier ámbito se manipula la información, en cualquier, no sé, por ponerte un ejemplo, con Calderón le daban mucho énfasis a la cuestión esta de la violencia y de los muertos. Llegó Peña Nieto y sigue habiendo el mismo número de muertos y nadie se mete con ellos, porque no es un tema que pongan en la mesa, que no esté interesado alguien en ponerlo en la mesa, ¿no? Entonces igual de repente no se le da el mismo espacio en los medios, por ejemplo a la América, que al San Luis, por ejemplo, ¿no? O sea, los encabezados siempre los ocupan los equipos grandes, los ocupa América, Pumas, Cruz Azul, porque son los que venden. Fíjate, a la hora que abren un programa deportivo, nunca lo abren con un partido de San Luis Jaguares, siempre se abre con un partido de los cuatro grandes, casi invariablemente. No se le dedica el mismo espacio a todos los equipos. De repente, no sé, la América gana 3 partidos seguidos y ya es la maravilla, ya tiene pinta de campeones. Pues en ese sentido no creo que exista la misma mesura para todos los equipos, por ejemplo, ¿no? Okay. ¿Y crees que hay información que no es publicable? ¿Consideras que no hay información publicable? Pues tal vez, sí, yo creo que hay información que no es publicable de repente. ¿No te ha pasado? ¿O conoces algún caso? Pues sí conozco casos, lo que pasa es que muchas veces tienes que tener confirmada la información, ¿sí? Y eso es lo que a veces no puedes tener confirmada la información. Y una vez que tienes confirmada la información, tienes que pensar si es ético darla a conocer o no, porque a cuántas personas estás afectando con denunciar eso, y qué vas a ganar, ¿sí? O sea, si va a ser por el bien del fútbol y va a ser una cuestión de corrupción o algo así, pero si es una cuestión personal, de un problema personal de alguien, y tú lo vas a denunciar y solamente lo vas a afectar a él y no vas a ganar nada, pues no tiene caso. Yo pienso, o sea, tienes que pensar en las consecuencias que va a traer tu información, a quién va a beneficiar, a quién va a perjudicar, y sopesar eso, ¿no? No sé, te enteras que a un futbolista lo engaña a su mujer o al entrenador y lo tienes confirmado todo. Pues no eres el telenotas para
sacar esa información. Entonces, a mí no se me haría ético escribir una columna sobre eso, ¿no? Ni dar a conocer eso, ni enseñar las fotos, ni nada, porque pues allá ellos, ¿no? Tendrán sus motivos y no tiene que ver con el fútbol propiamente para yo estarme dedicando a ello, ¿no? Entonces no lo haría. Entonces en eso pienso que sí hay información que no debemos publicar. Okay. ¿Y alguno de tus compañeros o conoces algún caso que han tenido una mala experiencia por publicar algo? Híjole, pues sí la tengo, pero necesito recordar exactamente quién fue y por qué fue, ¿no? Pero sí hay periodistas que los han dado de baja de un medio por publicar una nota o por hablar de algún tema que no convenía a los intereses de la empresa. Sí, eso sí ha ocurrido, te lo garantizo. Bueno, entonces usted considera que no hay alguien que les ponga un límite a ustedes, sino que es algo más personal, ¿no? Yo pienso que es algo personal, sí, pero cuando tú tocas el tema tienes que saber qué estás diciendo, por qué lo estás diciendo y tener conciencia de lo que esto puede repercutir, ¿no? Tienes que saber que de repente al escribir algo pues te estás jugando el puesto porque a alguien no le puede parecer, alguien que tenga mucho poder, ya sea en la empresa o en el gobierno o en algún otro lado que no le parezca esta situación y lo dé de baja, ¿no? Pero hay por ejemplo, uno que le dicen La Chiva hizo, y en TDN hizo algún comentario sobre Ebrard y lo suspendieron, no sé cuánto tiempo, no lo corrieron, pero lo suspendieron, no sé si porque el comentario era ofensivo, si porque el comentario no era cierto, no sé la razón, pero lo estuvo suspendido 3 semanas, un mes o 3 días, no sé cuánto, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces hay que saber qué dices, cuándo lo dices, por qué lo dices, cómo lo dices y tener el valor de aguantar las consecuencias, ¿no? Okay. ¿Y consideras que hay algún medio, ya sea radio, prensa escrita o televisión, donde se ejerce más libertad de prensa que en otro? Sí, claro, por supuesto. Hay medios que son muy abiertos y puedes decir lo que quieras, y hay medios en que es más restringido, incluso programas. O sea, puedes estar en un programa en que el conductor dices algo en contra de alguien y él luego sale a justificar y a tratar de defender y a tratar de decir que no, que tú estás equivocado, pues para quedar bien, ¿no? Y tratar de demeritar lo que tú estás diciendo. O hay otros programas pues, en que también se pasan del otro lado, ¿no? Que nada más es golpear, denostar, criticar y falta equilibrio para hablar de lo bueno y lo malo de un tema o de una persona. Okay. Y ya para finalizar con conclusión, ¿usted qué entiende o cómo ejerce la libertad de prensa? Yo pienso que la libertad no es un libertinaje, ¿no? Pienso que la libertad la debes ejercer con responsabilidad y que estar consciente de que tu libertad termina donde empieza la libertad de otras personas. Si tienes algo bueno que decir, pues dilo. Si tienes algo malo que decir y es importante que lo digas, pues también dilo. Pero si lo que tú vas a, sobre pretexto de la libertad de prensa, vas a pasar denostando a la gente o a las instituciones, vas a estar pues de terrorista verbal, pues mejor no lo hagas, ¿no? Creo que no hay que confundir el ser valiente con el ser temerario. Creo que hay que estar comprometido con tus ideales, con tus convicciones, y esas no las debes traicionar nunca. Y mientras hagas eso, pues puedes escribir lo que quieres. Okay. Bueno, pues es todo. Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo y por aceptar la invitación. Encantado. Y bueno, gracias.